Luffy es un personaje que su mayor sueño es el ser rey de los piratas. No lo desea por poder, ambición, estatus ni nada de eso. Lo desea porque aquel que es el rey de los piratas es la persona más libre del mundo. Esa es una de las ideas, si no es que la principal de One Piece. En este mundo, la libertad es algo que realmente no existe. Es un mundo donde todas las personas no tienen aquello llamado libertad. Este mundo está controlado bajo el gobierno mundial, personas que se consideran superiores por encima del resto, solo porque sus antecesores fueron importantes en su momento. Para estos tipos, cualquier persona que ellos quieran no son más que simples esclavos. Se creen con el derecho de robarle la libertad a quien sea. Incluso las personas de este mundo ni siquiera lo saben. No saben que desde el día en que nacieron, su libertad les fue robada, porque el gobierno mundial ha hecho vivir al mundo bajo una mentira, la mentira de no saber cuál es la verdadera historia del siglo vacío. La libertad del conocimiento es algo que no existe en este mundo, porque el que una persona sepa aquello que ellos no quieren que sea revelado es un peligro para su gobierno. Por eso esta es la idea principal de One Piece, un mundo en el que no existe la verdadera libertad. Y eso es lo que significa ser un pirata, salir al mar y vivir a tu manera, salir al mar y sentirte libre, poder ir a miles de lugares y vivir de la forma que tú escojas vivir. Por eso Luffy es el protagonista perfecto para esta obra, porque este niño de goma anhela aquello que está prohibido, el ser la persona más libre del mundo. Así que hablemos de la libertad en One Piece. Para empezar voy a hablar de nuestro protagonista, el personaje que es la máxima representación de la libertad en esta obra. Luffy es un protagonista que anhela ser el rey de los piratas, pero no lo hace por las mismas razones que otros protagonistas, como querer ser el más fuerte, querer ser reconocido, querer ser un símbolo o un héroe. A Luffy no le interesa nada de eso, no le interesa un título, reconocimiento ni poder. Él solo quiere una sola cosa, vivir a su manera. Él solo quiere salir al mar, explorar, conocer el mundo, vivir aventuras con sus amigos y perseguir sus sueños sin que nadie interfiera en su vida, ni interferir en la de los demás. Él solo quiere ser él mismo, al igual que Goldie Roger, el hombre que fue el rey de los piratas. Él tenía exactamente el mismo sueño, y aunque era inmensamente poderoso, nunca buscó el conquistar o gobernar a los otros. Al contrario, inspiró al mundo a salir al mar y buscar su propio sueño, porque su verdadero legado no era el tesoro que dejó atrás, sino que era la libertad para perseguirlo. Y eso es lo que contrasta con todo el mundo de One Piece, un lugar donde la libertad no existe. Es un mundo creado bajo el control y la mentira, un mundo controlado por personas que se creen superiores solo por su sangre, aunque muchas de ellas no son más que perdedores. Es un mundo que, para empezar, desde el día en que naces, vives bajo una mentira. Te hacen creer que la marina es el bueno de la historia, la justicia, las personas que protegen a los civiles, y los piratas son todo lo contrario, tipos que saquean, que roban y que destruyen. Y eso no es más que una mentira, porque sí hay piratas malos, piratas que sí cometen todos esos actos, pero también hay piratas que protegen a las personas, que los ayudan, que les tienden una mano, como nuestro protagonista, que siempre que va a una isla nueva va a partirle su madre a los opresores, a cambio de que le den mucha comida. Y lo mismo con la marina. Es verdad que hay marines buenos, marines que ponen la vida de los civiles como su prioridad, que quieren proteger al prójimo, como Garp o Hobby o Smoker. Pero también hay muchos marines que abusan de su poder, marines que están dispuestos a acabar con la vida de una persona inocente solo por el hecho de que su muerte les beneficie en algo. Y es el gobierno mundial el que se encarga de meter esas ideas en la cabeza de las personas, de hacerles ver solo lo que les conviene. Les roban la libertad de conocer la verdad, incluso con el mismo conocimiento. El ser humano siempre quiere aprender, quiere conocer su pasado, quiere conocer el porqué del presente. Y eso es algo que el gobierno mundial tiene prohibido. Es un crimen el querer conocer del siglo vacío, aunque las personas realmente no hagan nada malo, ni sean malas personas. Y por ese mero hecho, son capaces de acabar con una civilización entera, solo porque pone en peligro su gobierno. Y no es solo el gobierno mundial quien roba la libertad. Hay países controlados por piratas,
y los marines, que se supone que son los que protegen a las personas, no les tienden ni una mano. Y no es porque no sepan lo que sucede, es porque ellos permiten que sea así, por el beneficio que esos piratas puedan otorgarles. No solo les es robada la libertad a la verdad o el conocimiento, incluso la libertad de decidir cómo vivir. Un claro ejemplo de eso es Guano, un país que estuvo bajo el control de uno de los emperadores del mar, un lugar que vivía bajo la extrema pobreza, personas que trabajaban obligadas, con un miedo tremendo a hablar o rebelarse. Y no solo eso, les quitaron la libertad de sonreír, porque ese lugar era una fábrica de akumas no muy artificiales, y aquellas que eran defectuosas tenían como efecto secundario el nunca más poder parar de reír. No importaba cómo te sintieras, triste, enojado, desesperado, asustado, lo único que salía de tu voz eran risas y más risas. Incluso la libertad de expresar tus sentimientos les fue robada. Ese lugar había perdido toda la esperanza, hasta la llegada de Luffy, que a mucha gente le parece un pésimo protagonista, y la verdad es que ni siquiera entiendo por qué. Porque podrá ser lelo, sonso, comportarse como un niño chiquito, pero cuando tiene que sacarse su pija de goma y ponerla sobre la mesa, lo hace, y la rompe toda. Un buen protagonista no es el más pitudo, el más fuerte, el más inteligente, ni nada de eso. Un buen protagonista es el que sabe llevar su obra, y Luffy es perfecto para eso, porque él representa todo a lo que el gobierno mundial le teme. Y no se trata de su Akuma no Mi, la tuviera o no, eso no importa, ni siquiera es por la voluntad de los D, es porque él no se permite ser controlado, y persigue con todas sus fuerzas aquello que el mundo le quiere negar, su libertad. Y no solo eso, él es alguien que odia a las personas que le roban la libertad a los otros, y él siempre da la cara por todas esas personas. Es lo que hace en cada isla, cada lugar al que va. Él, por sí mismo, es el tambor de la liberación. A cada lugar al que va, él les regresa la esperanza, les regresa la libertad que se les fue robada, y por eso es tan querido por las personas que lo conocen, porque no es que él haya nacido para poseer la fruta de Nika, es que la fruta lo escogió, porque dentro de él ya residía esa libertad que no puede ser negada. Él, desde antes de obtener el Gear 5, él ya era un símbolo de libertad, porque no solamente buscaba su propia libertad, sino el devolvérsela a los demás, incluso a sus propios compañeros. Cuando conoce a Zoro lo conoce atado, condenado a morir por sus propios principios, y al liberarlo no solo lo hace físicamente, también le da la oportunidad de que con él persiga su sueño de ser el mejor espadachín del mundo. Igual con Nami, cuando la conoció, ella estaba atrapada por Arlong, estaba persiguiendo desesperadamente su libertad y la de su pueblo, y cuando su oportunidad le fue destruida, fue Luffy el que dio la cara para devolverle aquello que le fue arrebatado, la libertad. Con Robin también, ella no se sentía con el derecho de existir, porque desde el principio ella sentía que su vida era una maldición. Su deseo de conocimiento cuando era niña eran cadenas que la atormentaban, y fue Luffy el que le devolvió el deseo de vivir, le devolvió la libertad de existir, y destruyó esas cadenas que sentía por el poseer el conocimiento que la marcó en primer lugar, dándole la protección y la forma de seguir aprendiendo aquello que ella quería conocer. Y es por eso que Luffy es perfecto para su obra, y es increíble como protagonista, porque él, como tal, no desea nada, solo vive de la forma más libre que puede, y es esa libertad tan fuerte que termina rompiendo las cadenas de los demás. Esa es la base de One Piece. Hace un montón de tiempo vi una publicación en Facebook de una teoría de que era el One Piece, y cuando la leí a mí me pareció una locura. One Piece significa una sola pieza, y viéndolo de esta forma, el mundo de One Piece es un mundo gobernado por los dragones celestiales, un mundo separado por barreras como la Red Line o el Calm Belt, un mundo lleno de pueblos oprimidos y aislados, y por eso mismo, tal vez el One Piece signifique unirlo todo, destruir todas esas barreras tanto físicas como invisibles, devolviéndole al mundo su libertad y su unidad, revelando la verdad de aquello que no conocemos. Y eso tendría sentido con el sueño de Sanji de encontrar el All Blue, el todo azul, un mar completamente unido y sin barreras. Y si de esa mamada me va a explotar la cabeza, y me parecería perfecto para la pinche historia. Pero eso lo vamos a saber hasta que esta madre acabe, y no tengo ni puta idea de cuándo va a hacer eso. El punto es que lo que One Piece quiere enseñar es que persigas tu libertad. Eso es algo innato en las personas, el querer salir al mundo, el viajar, el vivir con tus propias reglas, el ser el dueño de tu propia vida. Eso es lo que dice One Piece. Porque sí,
No vivimos en la época de los piratas, no hay un supergobierno mundial que lo controle todo, pero de igual forma, no vivimos en un mundo libre. Siempre se nos enseña que solo hay que estudiar y encontrar un trabajo, el tener una familia y morir, que esa es la cúspide de tu vida. Y por haber crecido de esa forma creemos que eso es lo que nosotros queremos. Hemos vivido escuchando tanto esas ideas que acabamos creyendo que son nuestras y son las correctas. Pero eso no es libertad. Libertad es vivir a través de tu propia voluntad. ¿Pero es realmente tu voluntad un sueño creado por otros? Lo que quiero decir es que te preguntes, ¿qué es lo que tú quieres para tu propia vida? No te estoy diciendo que dejes la escuela, no. Pregúntate qué es lo que te gusta, qué es aquello que te apasiona, cuál es la forma en la que tú quieres vivir. No solo te quedes con las ideas que te digan los demás. Cuestiónatelas tú mismo, si es lo correcto, si es lo que quieres. ¿Por qué lo haces en primer lugar? Porque todo el mundo va con la idea de, yo quiero estudiar esto y quiero estudiar lo otro. Y crees que es lo que quieres por lo que has visto o escuchado, pero nunca lo has experimentado. Y cuando lo pruebas, dices, chingada madre, como que ya no me gustó y me quiero cambiar de carrera. Primero piensa por ti mismo qué es aquello que te gustaría hacer durante toda tu vida. Sal y ve el mundo, sal y prueba nuevas cosas hasta que encuentres tu porqué. Descubre cuál fue la razón por la que naciste. Porque si te guías a través de las ideas que todo el mundo dice, acabarás siendo un esclavo de tu propia vida. Acabarás haciendo algo que tal vez realmente nunca quisiste. Habrás perdido tu libertad. Y no solo en eso, vive bajo tus principios, bajo tus ideas. Sé tú mismo sin importar lo que el mundo entero te diga. No sigas a los demás solo por no quedarte solo, porque eso realmente no es para nada malo. Si crees algo, defiéndelo, y si te hacen cuestionarte y cambiar de opinión está bien, pero no lo hagas por el miedo del que dirán. Defender tus ideales, tus sueños, y vivir a tu manera siendo tú mismo, eso es lo que significa libertad. Es lo que representa uno de los mejores protagonistas que he visto. Sal y sé libre, sal y elige tu camino, sal y vive la vida que tú elegiste y no la que te impusieron, porque eso es lo que me enseñó el hombre que será el más libre de todos.